Este problema no lo terminamos. Vamos a ver si lo terminamos esta vez, ¿no? Estamos viendo lo que son determinación de propiedades de alguna sustancia por tablas de vapor, ¿verdad? Entonces, recuerden que de las tablas ahí en la mano. Creo que se las subí, ¿verdad? Al final sí se las subí, ¿verdad? Las tablas se las subí, ¿las bajaron? Espero que sí. Bueno, entonces aquí, quedamos el primero. El A, ¿no? Ya decimos, nos da condiciones de inicio de 200 kilopascal de presión y 0.6 de calidad, ¿verdad? ¿Sí? Y el 0.6 es el porcentaje de avance, ¿no? Para volverse vapor. Si es cero, es líquido saturado. Si es uno, es vapor saturado. Si es menor a 1, pero mayor a cero, está aquí en esa parte, ¿no? Y ya si estamos acá en la parte del vapor sobrecalentado o del líquido comprimido, ahí no tiene sentido, ¿no? Aquí ya no tiene sentido la calidad, ¿no? Aquí ya no existe calidad. La calidad solamente es válida aquí, en esta región. Ahí fuera no dice nada, ¿no? Fuera de ese valor. Bien, a ver, ¿alguien levanta la mano? Profe, ¿qué significaba la U? Perdón. La U, ¿qué cómo Ajá. significa la U? Energía, Interna, ¿no? energía interna, ajá. Ok. Bien, seguimos. Entonces, tenemos aquí temperatura, 125 grados centígrados, energía interna, 1600 kilojoules. Y es importante que empecemos a interpretar esto. Si tenemos un cierto valor, por ejemplo, de temperatura, y tenemos otra de propiedad de referencia, por ejemplo, la energía interna, hay que ver la del líquido y la del vapor. Si nuestro valor está en medio del líquido y vapor, en algún lugar intermedio, estamos en la mezcla. Por el contrario, si nuestro valor es menor que la del líquido, estamos en el comprimido. Si es mayor que la del gas, estamos en el saturado. Y eso pues ya es como que, pero sobrecalentado, perdón. Y a un valor exacto, pues ya sería este, ¿no? Y vamos al C. Inciso C, ¿qué dice? Tenemos como referencia el valor de 1000 kilopascal y de 2950 de energía interna. Vamos a hacer aquí el C. Inciso C, dice que una presión de 1000 kilopascal y una energía interna de 2950 kilojoule por cada kilogramo. Y tenemos estos valores de aquí. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a irnos a la tabla que toca, ¿verdad? La tabla que toca es la misma, ¿no? La de el agua saturada. Déjenme la pongo. Em, la tabla A4, ¿verdad? No, perdón, A5. La tabla A5 es la que nos da las propiedades por presión de saturación. No, la tabla A5, pero tengan ahí a la mano. Y vamos a ver la energía interna. Veamos. Tabla A5. La tabla A5, ¿qué dice ahí? Bueno, dice que para la presión de 1000 kilopascal, que es aquí, nos corresponde energía interna para el vapor de 700 y para el gas de 2500. Entonces veamos aquí. Nuestra energía interna es mayor que la energía interna del vapor. Por lo tanto, ¿en qué fase estamos? Si es mayor que la del vapor. El gas ¿En el comprimido. sobrecalentado? Sobrecalentado, ¿verdad? Estamos en el vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Haciendo automático. ¿Por qué? Bueno, si lo vemos gráficamente con el diagrama de fases, nos quedaría así. Ahí está nuestro eje. Entonces vendría así, ¿no? Vamos a poner otro color, verde. Vendría así. Entonces, aquí está la energía interna. Aquí miren, aquí en el UG tendría un valor de 2582. Pero nuestra referencia nos dice que estamos, digamos que por acá, en el 2950. Por lo tanto, estamos encima
del vapor de saturación, del vapor saturado, perdón. Entonces estamos en la zona del vapor sobrecalentado. Solo por eso. Nuestra temperatura en grados centígrados, todo esto a 1000 kPa. Y así es como interpretamos esto. Nuestra energía interna es mayor que la del vapor, entonces estamos en el sobrecalentado. Y se aplica a cualquier propiedad, ¿eh? Sea volumen específico, sea energía interna, entalpía, entropía, la que sea. Bueno, entonces tenemos la fase, sobrecalentado. Por lo tanto, si estamos sobrecalentado, la calidad no aplica. Así de fácil. No aplica. Ya no aplica. La calidad solamente tiene sentido aquí. De aquí para acá ya no aplica. Entonces, ahí la calidad no aplica. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, ¿y qué nos Profe, esa falta? parte se llama la mezcla del líquido y el vapor, ¿no? La que marqué, sí. La que Ok. está horizontal. Es la mezcla de líquido-vapor. Y acuérdense que esas son las partes del diagrama de fases, ¿no? Líquido comprimido, mezcla líquido-vapor, vapor sobrecalentado. Y los puntos de líquido saturado y vapor saturado, ¿no? Esos son los puntos de nuestro diagrama de fases. Ya tenemos esto, tenemos la calidad, no aplica. Nos falta la temperatura. Entonces, para la temperatura, aquí es nuestra tabla. En este caso, tabla no, tabla. A veces escribo como hablo. Tabla A6. En la tabla 6 nos da las propiedades del vapor sobrecalentado. Entonces, aquí para leerla no es difícil, pero vamos a tener que tener un poco de criterio, ¿no? Miren, tenemos, miren, vamos a ver todo este recorte para que quede más claro. Se ve vapor sobrecalentado. Entonces, vean aquí, miren, cada de esos cuadritos nos es una tabla, pero con cada presión, ¿no? Por ejemplo, aquí esta tabla es para 1 megapascal, o sea, 1000 kilopascal, para 1.2 megas, 1.4 megas. Que recuerden que 1 mega es igual a 1000 kilos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, tenemos como referencia la presión. Entonces la presión está aquí. Aquí están los 1000 kilopascal. Ahora, como nos da como referencia la, eh, la energía interna, que es de 2950, entonces hay que buscar el valor más cercano, que en este caso, miren, aquí también. Está entre 2957 y 2875. O sea, la temperatura correspondería entre 350 y 400 grados centígrados. Ahí cómo le hacemos. Esta, ¿no? Diferencia. Una diferencia, mm, pues algo así, pero ¿cómo se llama propiamente dicho ya matemáticamente? ¿Cómo se llama ya matemáticamente? Sacar, sacar como la media, algo así. Más o menos. ¿Cómo se llama eso que tenemos que hacer aquí? Ya llevo métodos numéricos, ¿no? ¿Cómo se llama? Vamos a interpolar, ¿verdad? ¿Sí, no? Interpolación, exactamente. Interpolación. O sea, tenemos aquí un valor, por ejemplo, temperatura en grados centígrados contra energía interna en kilojoules sobre kilogramo. Si aquí son 350, acá son 400, aquí son 2875, aquí son 2957.9, acá punto 7. Entonces, nosotros buscamos la referencia que es de 2950 a una temperatura T que no conocemos. Hay que interpolar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben interpolar en su graficadora? ¿O en Excel? ¿Saben interpolar? ¿No? Si no saben, pues les recomiendo buscar sus apuntes de métodos numéricos.
Si sí saben, pues qué bueno. Y sepan o no sepan, aquí les voy a dejar un regalito. Déjenle se los activo. Pero, profe, que Y ahí creo que no me acuerdo que no alcanzamos a ver ese, el último. pues, si hubieran métodos numéricos conmigo, si hubieran podido llevar eso, ¿no? No, no es cierto. No, está bien. Esa técnica, pues a veces como que se nos olvida, ¿no? Ahí les puse en Excel una hoja de Excel, en Blackboard una hoja de Excel que les va a servir para interpolar. Se la regalo. Yo para qué la quiero. Se la regalo. Ahí está en Excel. Sí, está en el Blackboard. Se la pueden ver en los apuntes, ahí está. Ah, es lo que le iba a preguntar en esa. Sí, profe, Entonces, yo lo descargué. esa hoja ahí puede interpolar bien fácil. Esa es de cuando di métodos numéricos. Ahí pues la hicimos, pues. Y dejen, ¿cómo le hago para compartir la pantalla? Aquí no se puede más una pantalla, ¿no? En Meet se pueden dos. Digo, perdón, en Meet, en Zoom. Entonces aquí, por ejemplo, aquí está Excel, miren. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Miren, simplemente aquí ponemos el valor que queremos buscar, que sería 2950. Aquí ponemos, ¿cuánto era aquí? 2875.7, 2957.9. Y ya nos da ahí el valor ahí, exactito. Y así interpolamos. Se las doy, esa hoja, es para ustedes. No es la gran Gracias, cosa, pero gracias por el regalo, profe. igual en su celular hay aplicaciones, hay muchas aplicaciones en celular para eso. También pueden bajarse una, la pueden usar, ¿no? Para eso es. No es que siempre es más confiable una computadora que una calculadora, ¿verdad? Entonces resulta aquí que si interpolamos, el valor nos da 395.19. Y ese el valor es la temperatura. Con esos datos, el valor promedio, o el ¿Me valor puede compartir pantalla, profe? sí, ahí está otra vez. Nos dio entonces que la temperatura, igual pueden, ahí, bueno, es un poco arcaico la ecuación, ¿no? Miren, déjenles pongo la ecuación aquí para que la tengan a la mano. Es la ecuación de una interpretación lineal, ¿no? Aquí está, miren. Miren. Esta fórmula, donde esta es F1, esta es F1, esta es F0, esta es no miento, desinterpreto. Bueno, por ahí va. Esta fórmula, ¿no? Y aquí con eso ya despejamos con la hoja de Excel y nos queda que la temperatura va a ser igual a 300, no, perdón, sí, 395.19 grados centígrados. Sí, así fácil. Para eso esa hoja, úsenla. Sí. Hay una pregunta aquí en el chat. Noctape. ¿Se tiene Noctape? Pues que mejor, ¿no? Háganlo Noctape. ¿Sí? Usan Noctape métodos numéricos, ¿no? Ya no usan MATLAB. Sí, profe. Ahí te guardó todas las prácticas, creo. Pues esas no las pierdas, esas prácticas son muy importantes. Y más si usted hizo los códigos, algún día pueden valer esos códigos, ¿eh? Sí. Suena a chiste, pero puede que sean valiosos. Si los copió, pues ni modo, pues, pero si los hizo usted, guárdelos, no se los regala a nadie, ni al profe siquiera. Y ahí tenemos ese valor, ¿no? Entonces esa hoja la pueden usar para interpolar cuando quieran. Ahí para eso es. Por eso se la doy. Si tienen el Octave, pues mejor no. O la graficadora, pues mejor no. Bien, entonces es el inciso C. Entonces ya tenemos las propiedades, ¿no? Ahora vamos al inciso D. El D nos da referencia a 75 kilopascal, pero 75 centígrados y 500 kilopascal. Entonces vamos a hacer el D. Temperatura igual a 75 grados centígrados y una presión de 500 kilopascal. Entonces con estos valores de referencia podemos eh, determinar las demás propiedades, ¿verdad? Profe, que dígame Andrés, Daniel García Magaña.
Buenas tardes, profe. Profe, ¿cómo quedaron los datos del inciso C? Es era 395.19, en la X no aplica y en la Ujú. descripción de fase, ¿qué era? Ahí no. Vapor sobrecalentado. La persona, ok, gracias. Ujú. Bien, vamos aquí. Entonces, temperatura 75 centígrados, presión 500 kilopascal. Entonces podemos usar la misma tabla, la A5, por ejemplo, o la A4, no va al mismo resultado, ¿no? Vamos primero con la A4, que es lo más intuitivo. La A4. Entonces vamos a la A4. Vamos a la A5, mejor primero. Nos va a dar lo mismo. Vamos a anotar la A5, por ejemplo. Y para que vamos a ver aquí interesante. Dice. Tenemos la tabla A5 y nos da que son, ¿cuántos? 500, ¿no? No alcanza el tamaño de esta cosa. Bueno, aquí está. Que déjenlo volver a cortar. Estamos en vivo, problemas técnicos en vivo. No me gusta grabar videos, de verdad. Me da más pereza. Aquí no, aquí estoy a gusto. Vamos a tabla 5. Bien, bien. A ver qué dice aquí el chat. Para monetizar. Mientras tengo mis suscriptores en el canal de YouTube. Ya me suscribo, profe. Suscríbete, pues. Bien. Aquí Ya me tenemos, hago ¿no? miembro. Tenemos en la tabla A5, tenemos la temperatura y la presión. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bien, bien. A una presión de 500 kilopascal le corresponde una temperatura de saturación de 151 grados centígrados. O sea, si hacemos el diagrama de fases, qué feo diagrama de fases, no puede otro color. Bueno, algo así. Entonces el diagrama de fases así. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Bueno, viene nuestra fase así, así, así. Ahí está la temperatura en grados centígrados. Y es la energía interna. Y es la presión de 500 kilopascal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que esta línea horizontal se encuentra a la temperatura de saturación, o sea, aquí vale 151. Pero nuestra referencia es apenas 75. O sea, nosotros estamos aquí entonces. Entonces, por lo tanto, ¿qué fase es? Líquido saturado. ¿Antes saturado? Digo, antes, sí, líquido saturado hasta arriba, ¿no? Ajá, ahí sería líquido. Condensado, algo así. Comprimido. Comprimido. Comprimido, exactamente. Estamos en el líquido comprimido. Ujú. Entonces, por lo tanto, como la temperatura de nuestro sistema es menor que la temperatura de saturación a la presión dada, o sea que si en 75 grados centígrados es menor que los 151.8, que es la saturación, por lo tanto, nuestro sistema se encuentra por debajo de esa temperatura, o sea que está en el líquido comprimido todavía. Por lo tanto, tenemos el líquido comprimido. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Alguien se perdió en eso? Puedo repetir si quieren. Ya lo entendí, profesor. Profe, yo nomás tengo una pregunta. ¿El 75 Celsius lo puso como ejemplo? Es el que nos da como referencia el problema. Ah, ok, gracias. ¿Algo más? Puso, profe, que la temperatura que nos dan de referencia es menor a la temperatura saturada a la presión de los 500 kilopascales, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que nos da como referencia. Y entonces, por lo tanto, dice que es un líquido comprimido. Ujú. O sea, ¿qué pasa? Si tuviéramos la temperatura fuera mayor, o si estuviera por acá, estaría en el valor del sobrecalentado, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Si fuera mayor, por aquí, por ejemplo. Si fuera mayor a la temperatura de saturación, entonces por lo tanto estaríamos en el sobrecalentado. Si fuera justo igual, estaríamos en cualquier punto aquí en la línea, porque está horizontal, vean.
pero como es menor, estamos por debajo de él. Entonces así se interpreta esto. Bien, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Como les decía, ¿qué pasa en vez de usar la tabla A5, usamos la A4, que es la temperaturas? Conclusión es la misma, pero se interpreta distinto. Vamos a ver cómo se interpretaría. Si fuera al revés, vamos a la tabla de temperaturas y buscamos las propiedades a la temperatura dada. O sea, a 75 grados centígrados. Si ese es el caso, en la tabla 4, vamos a hacer bien. Entonces, en 75 grados centígrados, la presión de saturación es de 38. De 38 kilopascal. O sea, el diagrama de fases viene así. Así viene el diagrama. Ahí. Así viene el diagrama de fases. Así. ¿Sí? O sea, vendría algo así. Hacia abajo. Recuerden que esto es al revés, ¿no? Es una temperatura de 75 grados centígrados. Aquí podemos hacer ebullir el líquido aumentando la temperatura o bajando la presión. Ambas son el mismo resultado. O sea, aquí está la temperatura de saturación, perdón, presión de saturación, que es de 38. Sin embargo, nosotros estamos acá en 500. Por lo tanto, aquí es al revés la interpretación. Nuestra presión es mayor a la presión de saturación a la temperatura dada. Por lo tanto, la misma conclusión. Estamos en el líquido comprimido. Profe, Ambos son- perdón, pero lo de 500, ¿cómo supo? ¿Lo hizo al tanteo? No, 500 es lo que nos da referencia, miren. Ah, ok, ok. ¿Sí? Nos da referencia Ok. a los datos. De parte de la tabla. Ah, ok, gracias. Ahí viene, no, viene en lo que es el problema, pues. Ahí, es lo que dice kilopascal, ¿no? Eso. De kilopascal. Ok, ok. Gracias. Sí, aquí estamos en 500. Aquí en vez de hacer esto, aquí estamos en dibujar, aquí sería la presión en kilopascal, ¿verdad? Y aquí abajo la energía interna en kilojoule por kilogramo, ¿no? En kilojoule por cada kilogramo. Ahí está. Profe, Entonces, por consiguiente, estamos en el líquido comprimido. una pregunta. Ya ven que nos había explicado Diga. lo de calor latente y sensible. Ajá. Ah, ok. Cuando la presión baja, ahorita que nos está mostrando la temperatura, sigue siendo la misma raya, la del medio, sigue siendo latente y la de abajo sensible. Claro, sí. O ahí sería lo mismo. modifica. No, aquí no cambia. Ah, ok. Es que es muy importante, esa pregunta es bien interesante. Aquí estamos bajando la presión. Después vamos a ver que al momento de bajar la presión de un gas, se va a enfriar. Va a bajar temperatura, entonces va a liberar calor. Ahí. Bueno, va a absorber calor, muy bien. Ok, Es lo ok. mismo. Gracias, profe. Lo importante es que sepan que la raya esta horizontal es el cambio de fases. Aquí está el cambio de fases. Entre el líquido y el vapor. Aquí. En cualquiera de las dos partes es lo mismo. Aquí se da el cambio de fases. Esta raya se pone a esta derecha, no es que la hago toda chueca porque me escribo feo. Entonces, por lo tanto, tenemos la presión de saturación es igual, perdón, la presión es mayor a la saturación, por lo tanto, el líquido es comprimido, ¿no? Bien, si el líquido es comprimido, entonces la calidad tampoco aplica. No aplica tampoco. ¿Por qué no aplica? Pues porque no aplica. No tiene sentido si estamos en el comprimido o en el sobrecalentado. Nada más aplica en la fase del cambio, en la parte del cambio de fases. Nada más. De ahí en fuera no aplica. Ahora viene algo importante, ¿no? Bien. La calidad no aplica. No, la X, la calidad. No tiene sentido en estos, cuando estamos fuera del cambio de fases. Bien, Andrés, levanta la mano. Profe, ¿cómo dedujo que la parte de los 38 grados centígrados estaba ahí en la transición?
No, no son 38 centígrados, son presión. Son kilopascal aquí me. Ah, perdón, sí, Aquí, 38 por eso. kilopascales. Exactamente. El 75 significa la transición. No, más bien, o sea, tenemos como referencia la temperatura. Para que la temperatura, esa temperatura pueda ser suficiente para hacer cambiar de fase el agua, requerimos forzosamente que la presión sea de 38 kilopascal. ¿Sí? O sea, recuerden que la tabla A5 nos dice a qué temperatura ebulle el agua a una presión dada. Esto es al revés. Nos dice a qué presión se satura el agua a una temperatura dada. Ok, sí, ya comprendí. ¿Sí? Ujú. Sí, gracias. Bien, aquí viene algo importante que hay que tener en cuenta. Hay una tabla que es la tabla A7, que esa tabla nos dice las propiedades del agua en líquido comprimido. Sin embargo, esta tabla solamente es válida a presiones muy altas, miren. Solamente es válida a presiones muy altas. Si nos vamos a la tabla A6, no, perdón, A7. La tabla A7 nos dice agua líquida comprimida. Sin embargo, la presión que nos maneja es muy alta. Empieza en 5 megapascal, que es muchísimo. Bien, bien. Eso sería lo que tenemos que usar, ¿no? Esa tabla supuestamente. Pero vean que la presión dada es muy alta, 5 megapascal. Es demasiado, comparado con los 500 que tenemos, que son 0.5 kilopascal, o sea, 10 veces más. Cuando esto pasa, entonces hay un atajo. Nos dice que la energía interna del líquido comprimido es más o menos igual a la energía interna del líquido a la temperatura dada. O sea, en este caso, nuestra energía interna y cualquier otra propiedad, aplica lo mismo también para el vapor saturado, para lo que sea, para el líquido saturado, para el volumen específico, lo que sea, nos va a dar que va a ser básicamente igual a esta, a la del líquido, a la temperatura dada. O sea, en este caso, la energía interna del líquido comprimido va a ser pues, básicamente igual a 313.99 kilojoule por cada kilogramo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Eso es un atajo para hacer Profe, la vida más sencilla. Digo, no se queda claro eso. ¿sí? Eso aplica para líquido saturado, pero en comprimido a baja presión. Una presión de 500 kilopascal, pues no es demasiado. 5 megapascal, pues ya marca, ¿no? Eso ya es una bomba de cierta potencia, ¿no? 15 megapascal también, ¿no? Ya es muchísimo. Mucho pascalerío. En fin, ¿todo bien hasta aquí? Sí. Sí, bueno. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué vamos al último? En el último nos dice que estamos a 850 kilopascal y una calidad de 0. Entonces vamos a ver aquí. Vámonos a inciso E, es una presión de 850 kilopascal y una calidad de 0. Bien, si la calidad es 0, así sin hacer ningún cálculo ni nada de eso, ¿cuál es la fase? ¿O cuál es el punto en el que estamos? ¿En qué fase estamos? Líquido comprimido. ¿Cuál? Agua, ¿no? ¿En qué parte estamos? Acuérdense, vamos a ver aquí. ¿Qué es esto aquí? Miren. Sí, aquí, ¿no? Eran los de la mezcla ¿cómo se llama? Donde está donde era el cambio de fase, ¿no? Es donde empieza el cambio de fase, o sea que es como dice aquí Alejandro, es justo el punto del líquido saturado. O sea, cuando la calidad es 0,
En nuestro diagrama de fases, estamos justo en donde se dobla, donde empieza la parte horizontal, Ah, ok. ¿sí? O sea, recuerden que aquí abajo la calidad no tiene sentido, ¿no? Ni aquí arriba tampoco. Solo en la parte horizontal la calidad es importante, aquí. Aquí donde se dobla el diagrama, aquí la calidad es 0 y acá la calidad es igual a 1. O sea, aquí es puro líquido a punto de buir y acá es vapor que ha terminado de buir. O sea, ya pasó todo Profe, vapor. Mande. sí me puede refrescar la memoria de la calidad, porfa, en otro ejercicio. ¿Qué busca la calidad? Es una fracción. Se le llama fracción de vapor, ¿no? Calidad o fracción de vapor. No, sí, pero yo hablo de en un anterior ejercicio que hayamos hecho con calidad. ¿O no la tiene a la mano? Sí, aquí está arriba. Aquí está. Por ejemplo, aquí, mira, ¿qué significaba? Aquí la calidad era 0.6. O sea que estaba al 60% hecho vapor, 40% líquido. Está aquí Ok. avanzando. Sí, ¿Sí? ya. Muchas Entonces gracias. aquí la calidad es 0, entonces estamos en un 0% de vapor, 100% líquido. O sea, estamos justo en este punto. ¿Este punto cómo se llama? El punto del Líquido líquido saturado. saturado. Exactamente. Entonces, por ser el valor del líquido saturado, ya sabemos eso, ¿no? Porque calidad es 0. Si la calidad fuera 1, estaríamos acá. Cualquier punto entre 0 y 1 nos da un punto en esta región, acuérdense. Eso no lo repetí muchas veces, porque es importante eso, ¿eh? Bueno, en fin. ¿Qué sigue? Bueno, ya sabemos esto, ¿no? Entonces tenemos la presión como referencia y la calidad. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura? Temperatura en grados centígrados. ¿Cuál va a ser? Sí, vapor saturado es cuando X igual a 1. Ajá. Ok, entonces siguiente pregunta. Si estamos en ese punto, ¿cuál va a ser la temperatura? 100 grados, ¿Vale? 100 grados o no. No sé a qué se refiere. En 172.94 dice Alejandro. ¿Y esa temperatura cuál es? ¿O cómo se llama esa temperatura? ¿Mm? Si estamos en cualquier punto de la región que está horizontal, o sea, la fase, cambio de fases, La ahí, combinación del líquido y vapor saturado, ¿no? ¿mande? ¿Otra vez? Por favor, Bueno, no sí, entendí. que es donde está la combinación del líquido y el vapor saturado. Ujú, pues sí, es la cambio de fases. Estamos en la región esta, desde x igual a 0 hasta x igual a 1, ¿no? O sea, en la región del cambio de fases, Sí. ¿a qué temperatura es constante? Entonces, la temperatura de saturación a la presión dada. O sea, nos vamos a la tabla, aquí la tabla A5, y nos pone aquí, miren, presión 850, temperatura de saturación 172.94. Es porque estamos en esa parte, ¿eh? Solo por eso. Entonces, la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación a 850 kilopascal. O sea, como dice Alejandro, 172.94 grados centígrados. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro dónde sacamos este valor? Sí, profe, de la tabla de 5. Ujú. Sí, muy bien. Y por último, el valor de energía interna, pues el mismo, ¿no? Como es líquido saturado, simplemente es ese valor. Energía interna es igual a 731 grados. Pero 731 kilojoule por cada kilogramo. ¿Verdad? Bien.
¿Estamos de acuerdo? Andrés levantó la mano. Profe, la UF significa energía interna, o sea, con F. ¿El F qué No, significa? acuérdense, la U es energía interna, pero la Ajá, UF es energía interna del líquido saturado y la UG, ok. energía Del interna del vapor. vapor saturado. Ujú. Ajá. Y hay Y el otra ahí de UFG, UFG, el ajá. UF, esa es la diferencia entre los dos. Ok. Se llama energía interna de de evaporación, pues. Sí, sí. Ujú. Esa Gracias. es la diferencia entre los dos. ¿Otra pregunta, Peque? ¿Algo? ¿Nada? ¿No? Entonces, No, profe, repito, todo bien. Yo sí, acaso repito, la única duda sería de cómo saber qué tabla escoger, profe, dependiendo qué valor tenga referencia usted. de los valores que me dé el problema. Exactamente, por ejemplo, miren, aquí, vamos a ver, cada uno, por ejemplo, miren, vámonos todos. Por ejemplo, el inciso A nos da presión y calidad. Entonces tenemos presión, hay que usar la tabla A5 porque es la que nos da por presiones. En el B tenemos temperatura, entonces hay que usar la tabla A4 porque es la que tenemos por temperaturas. En la tabla, en el C tenemos presión, entonces hay que usar la tabla A5 que es por presión. Pero debido a que la tabla A5 como dice, nos dijo que nos fuéramos a la A6 todavía, ¿no? A buscarla allá. O sea, la A5 es la primera que usamos y si no nos sirve, nos vamos a la 6. El D tenemos temperatura y presión. Ahí, debido a que tenemos los dos, podemos usar la que queramos. Nos va a llevar lo mismo, si lo hacemos bien, obviamente. Y por último, en la E tenemos temperatura. No, preguntemos presión, entonces hay que usar la tabla de presiones. ¿De acuerdo? Ah, ok, sí, profe, ya, Sí. ya. Otra pregunta aquí en el chat. A ver, ¿qué dice el chat? Andrés, la mano. Diga. Profe, ya estando ahí, ¿verdad? Ahorita lo de la tabla. En el caso del inciso C, que se ve que tenemos el dato de la presión y tenemos el de la energía interna. Ajá. ¿Cuál usaríamos en ese caso? ¿El de la presión, la tabla de presión? Esa tabla de presión, pero ahí lo que nos pasó fue que la tabla de presión, como que si no nos sirvió, ¿no? Nos hizo que nos fuéramos a la tabla del vapor sobrecalentado. Oye, ¿Sí? eso, ok, sí, sí, sí. Eso se deduce cuando, como dice, vemos que no nos sirve. Exactamente. Bien. Voy a dejar de grabar. Si no te pregunto, dejo de